En España somos 8.000 e pico alcaldes. Eu sei que xuntar 8.000 e pico personas para que fale... A través de la FEM, desde si luego. Está a FEM, ya FEGA, ¿no? Son dos institucións que nos representan, xa está. O que digo que, repito, Galicia non ten nada que ver co que aquí se pretende, eu digo, falo de Galicia, non ten nada que ver. Pero despois quería por encima da mesa tamén, porque os compañeros falaron aquí cousas bastante sensatas todos, había que por outro tema encima da mesa, que eu creo que temos que ter a valentía de polo, que temos que falar da segunda descentralización que non se fixo neste país. É dicir, neste país, no seu momento, cando nace a Constitución do ano 78, bueno, pois créase como gran organismo, como casi 17 estados que son as autonomías, non? Pero se quedaran que despois se iba a pasar ese poder, esa segunda, repito, descentralización, pasaría aos concellos, porque o que non pode ser é que nos concellos se calcula polos estudios que hai que estamos atendendo sobre o 25% dos servicios que se dan aos veciños, estamos recibindo menos do 15% da financiación para esos servicios. Iso que non se entende, é dicir, e aí está ese déficit que temos os concellos, sobre todo que se dixo aquí, os de menos de 20.000 habitantes, porque xa recibimos menos cartos cos que teñen máis de 20.000 habitantes, pero os vecinos todos teñen que ter os mesmos réditos. Entón, claro, se nos encontramos con ese gran problema, que, por certo, temos aquí países moi cercanos, como Portugal, como Francia, donde se recibe esas cantidades, aproximadamente esas cantidades, os municipios son os que reciben do fondo dos estados. Aquí non. Aquí temos ese déficit e non se toca, curiosamente, non? Entón, eu creo que hai que empezar por iso, para que os concellos demos servicios á xente dignos, temos que ter financiación. Non estamos pedindo máis, estamos pedindo o mínimo para darlo á xente, porque tamén se dixo aquí que os alcaldes e os concellalos somos os que estamos cerca da xente, todos os problemas veñen a nós, e todos os servicios básicos que nos damos somos nós. Entón, eu que non entendo é porque vamos a esta reforma da administración local, é dicir, concellos, ayuntamientos, e non vamos a esa segunda, porque o que realmente se fixo, na miña opinión, cando se crean as autonomías, é repetir 17 veces Madrid, aquí en Santiago, en outros sitios, pois, en Barcelona, en outros sitios en Sevilla, en Toledo, etc. Non, pero non se trataba diso. Tratábase de que os veciños teñan todos os servicios e para iso os servicios teñen que estar nos concellos. Estamos falando dun 25%, que tampouco é moito. Sí que é verdad que se produjo primero ese proceso de descentralización, otorgar servicios, tratar de acercarlos a los ciudadanos, pero parece que ese proceso se vio interrumpido, paralizado en un momento dado, y ahora es como el efecto contrario, ¿no? De tratar de volver a centralizarlo, a inversa, ¿no? Se está centralizando outra vez. E pregúntome eu, como imos rematar ese proceso, Julio, si todavía hai ministerios pois que non teñen competencias, pero que siguen, digamos, sin disolverse. Quero decir, cando as competencias de determinadas temas están transferidos ás autonomías, sigue existindo aínda o ministerio, copando aínda presupuesto, copando aínda funcionarios, traballadores, etc. Haberá que empezar por aí, en vez de recortar precisamente o que está máis cerca do cidadán, o que está máis perto, non? Eu penso que iso debe dar para moita reflexión. A min, por exemplo, me preocupa moito o tema de servicios sociales, non? Que pasaría ás diputacións e os alcaldes, que sabemos como funcionan servicios sociales moitas veces e que facemos os técnicos de servicios sociales, os traballadores e traballadoras fan unha gran labor, pois como un usuario de servicios sociales, que precisamente son os que menos teñen e os que máis precisan desa intervención, a veces é o concello quen vai á casa ou ao domicilio a intervir e vos o sabedes, Pontevedra, de repente a Diputación, o que decía antes Carlos, a Diputación, que hubo un momento, pois hai un ano e pico no que todos tiñamos claro que era unha institución que tiña que desaparecer, porque non tiña unha xustificación democrática, porque era unha administración interposta que realmente parece que parte da minoría de idade dos concellos. Eu creo que esta lei o que fai é tratar aos concellos e aos alcaldes e a xente que xestionamos o público, porque nos escolleron, trataos como menores de idade, o sea, os tutoriza, non sabemos administrar, nos culpa falsamente de un déficit que é mentira, non? Cuando, por exemplo, o Estado sabemos que aporta 800.000 millóns ao déficit, as administracións centrais, as autonomías 300.000 millóns, e nós 35.000 millóns. Deses 35.000 millóns, casi 7.500 son da Comunidade de Madrid. Quero decir que, como administración
aínda que non me gusta repetilo, nós somos dos que facemos máis con menos. Como administración pública, eu creo que está sobradamente demostrado que somos eficaces, non? A economía doméstica de la política. É a economía, efectivamente, porque somos os que estamos máis cerca e os que ademais non podemos decir que non aos veciños, aos ciudadanos. Cando un veciño, eu te poño por caso, a megaminería, que non é para nada competencia municipal, nada máis lonxe diso. Cando se sonou de un proxecto de megaminería en Tomiño, a donde foron os veciños? Ao Concello. Nós sempre estamos e sempre intentamos resolver, non? Por iso que non se comprende dende as administracións locais pois este ataque ao municipalismo por parte do Estado, non? A mí me parece que ha salido aquí un tema que me parece que es parte de la picota del asunto, y es el papel que tienen que jugar dentro de todo esto las diputaciones, porque ya se había hablado, lo recordabas tú antes, Carlos, el papel caduco, el papel, bueno, pues tal vez obsoleto, que habría que renovar o replantearse, que juegan las diputaciones en todo este partido, y es algo que, sin embargo, en esta reforma, como tú apuntabas, pues sale incluso reforzado, ¿no? Sí, es una reforma que está llena de sorpresas por muchas de las cosas que hemos dicho todos, pero en concreto por el tema de la Diputación es todavía más notable. Es decir, unos podrían estar a favor de la desaparición radical de las Diputaciones y otros de su reforma, pero no oías a nadie se pronunciaba a favor del mantenimiento de las Diputaciones en la situación en la que están. Por lo tanto, es absolutamente incomprensible. Yo creo, sinceramente, que es una ley que ataca a la autonomía municipal, que ataca al papel que han jugado los ayuntamientos, los concellos, históricamente en las necesidades de los ciudadanos, y yo la califico de auténtico menosprecio al trabajo que se ha realizado desde los ayuntamientos, porque son los más cercanos. Y yo la verdad es que en relación con el papel político de presión que están jugando algunos alcaldes del Partido Popular, y en este sentido, bueno, pues el alcalde de Mondariz, yo la verdad es que alabo la posición que están tomando, porque esta no es una cuestión partidista, no parece que es una reforma en la que los del PSOE tengamos que estar en contra y todos los del Partido Popular a favor. No. Es que el que conoce medianamente el funcionamiento de los ayuntamientos, evidentemente los alcaldes y los que estamos de concejales lo conocemos, sabemos que por esta vía no se puede ir. Se comentaba de una segunda descentralización. Es que tanto la situación económica de los ayuntamientos como la reforma que se debe de hacer en cuanto a la financiación de los ayuntamientos, como esa segunda descentralización, se ha perdido una oportunidad con esta ley. Es que va en sentido contrario, pero es que además la ley dice cosas absolutamente monstruosas, es decir, el papel que a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes les asigna, como decía anteriormente, es que se quedan sin las competencias fundamentales, porque nadie entiende un ayuntamiento en el que no se lleve recogida de residuos, ni limpieza viaria, ni abastecimiento domiciliario de agua potable, y que todo esto quede en manos de la Diputación. Pero es que hay más, es que otro artículo dice que aquel ayuntamiento que se encuentre en dificultades de estabilidad presupuestaria, de deuda y demás, va a ser obligado a hacer un plan económico financiero que puede obligar a la fusión. Entonces, claro, el efecto práctico pudiera ser que mañana en esta situación, y me sorprende que alcaldes y alcaldesas del Partido Popular, de ayuntamientos limítrofes a Vigo, no estén levantando la voz, nos podríamos encontrar con una aplicación estricta de esta ley en que tendríamos que fusionar al Ayuntamiento de Mos, o al Ayuntamiento de Redondela, o al Ayuntamiento de Nigrán, lo cual es, dicho desde un ayuntamiento como el de Vigo, el despropósito más absoluto. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que nos tiene que preocupar es que esta ley tiene una orientación que ataca a la autonomía municipal, una orientación privatizadora, porque en la línea de lo que planteaba la alcaldesa de Tomiño es totalmente cierto. ¿Quién va a prestar esos servicios que no han prestado otras administraciones y que han prestado los ayuntamientos? Porque es que el ciudadano mira para los ayuntamientos, y luego ya el colmo, porque aquí hay mucha más carga negativa contra los ayuntamientos pequeños que si queréis contra los ayuntamientos grandes, pero es que resulta que se hace el proceso a la inversa. El proceso en la primera descentralización fue que el Estado daba competencias a las comunidades autónomas. Se esperaba lo contrario, que de las comunidades autónomas descendiese a los ayuntamientos. Esta ley lo que dice es que los servicios de educación de los ayuntamientos irán a las comunidades autónomas, eso sí, enviándoles el dinero para entendernos todos, lo cual, bueno, es el colmo de los despropósitos en lo que afecta evidentemente a un ayuntamiento
en el tema de educación grande como el de Vigo, pero desde luego en servicios sociales, Cedro y otras cuestiones que conocen muy bien los vigueses quedarían absolutamente en el aire. Sobre todo teniendo en cuenta que a lo mejor pues personas que se encuentran en una situación complicada económicamente sobre todo y que pudiesen depender de los servicios sociales tal vez tendrían que desplazarse hasta Pontevedra con las complicaciones que les podría suponer a ellos para poder solucionar un tema de papeleo en el caso de que esto finalmente pues lo llevasen las diputaciones. Y calidad del servicio, Claro, perdón. Y calidad menos de 20.000 realmente nos quedamos para recollida de basura, limpeza viaria, abastecemento de agua potable e pouco máis, e mellora de camiños. Eso impide tamén facer políticas alternativas nos concellos, non? Se tú tes, por exemplo, unha política alternativa en educación, nos temos, por exemplo, no Concello de Tomiño un programa que funciona moi ben de prevención do fracaso escolar. Pois eso sería unha competencia impropia, por lo tanto, o diñeiro destinado a iso tendría, o sea, podrían, o interventor tendría a facultad de negar ese diñeiro, pero o mismo pasa pois cas asociacións culturales as que non se podería axudar porque é unha competencia impropia, co mantemento de determinados centros, por exemplo, os pabellóns polideportivos, as casas culturais ou os auditorios que teñamos, etcétera, aqueles que teñan pois unha banda de música, en fin, a mí me parece un pouco o mundo ao revés, non? Creo que estamos facendo unha viaxe ao revés no tempo. Además, es si unha administración como la Diputación o incluso la Xunta de Galicia tiene capacidad para absorber toda la carga de trabajo que se le vendría. Privatizarán, yo darán a empresas privadas y a partir de ahí se gestiona, porque o creces la Diputación al triple del tamaño que tiene, cosa que es absolutamente impensable, ou se non tes que privatizar os servicios. Marcos. Sí, eu, ironizando, e cando se me preguntaba estes días, os propios veciños e veciñas de Salceda non lo preguntan, bueno, cando alguén teña un problema ás 2 ou 3 da mañán, cantas veces nos temos levantado, verdad, compañeiros e compañeiras, por calquer tipo de problema, un incendio preto da súa casa, pois, bueno, supoño que o señor Louzán, neste caso en Pontevedra, porá o teléfono a disposición de todos os pontevedreses para que fagan a oportuna chamada e supoño que estará iso facto desde a súa casa. Iso non vai a ocurrir, evidentemente, e eu creo que se está comezando a casa pola ventana. Isto ven xa do mal deseño na propia Constitución do 78, que eu entendo, por certo, o 65% dos veciños e veciñas do Estado español non votamos esa Constitución, basicamente porque non tiñamos idade para facelo ou non vivíamos aquí, no caso dos emigrantes, pero en todo caso, unha vez que xurde un modelo autonómico, entendo que automáticamente ia desaparecer o modelo decimonónico que decía antes das diputacións tutelando aos concellos e controlando o centralismo do Estado español. Por lo tanto, creo que se comeza a casa pola ventana e eu creo que hai que simplificar administracións. Pero supoño que tenemos que empezar dende a monarquía, a existencia ou non da monarquía, tenemos que seguir se o sistema bicameral con Congreso e Senado ten sentido no Estado español, tenemos que redefinir tamén o papel das autonomías, teño que lembrar que hai un par de autonomías que incluso recoñecen en disposicións derogatorias dos seus estatutos cando se integraron no modelo autonómico que, en todo caso, estarían sempre dispostas a botarse atrás e a seguir pertencendo ao centralismo do Estado español. Despois as diputacións, ese modelo que tiña que haber desaparecido xa na propia Constitución, e por último tamén o tema dos concellos. Comézase a casa polo tellado e polo tanto comeza mal. E ademais hai un truco, non? Se comentaba aquí. O truco da financiación. Por unha banda, como comentaban os compañeros e compañeiras, pois se di que ten que haber estabilidade financiera dos servizos que se dan, pero ao mesmo tempo non temos un modelo de financiación dende a propia transición. Isto que conleva, e eu creo que a intención do Partido Popular é moi clara, eliminar calquer pequeno ou gran espazo de autonomía. Aí ven o ataque contra as competencias autonómicas a través do Tribunal Constitucional, das medidas que emanan das comunidades autónomas, e neste momento os concellos son un foco de autonomía, onde, como decía a compañeira Sandra, alcaldesa de Tomiño, podemos e temos disposición de crear tecidos acaídos aos nosos concellos. Nos en Salceda temos o programa de alimentos, temos o programa de roupa, temos os programas de emerxencia social específicos para os colectivos que ten cada quen no seu espazo xeográfico, no seu concello, na súa cidade, e eu creo que isto é fundamental. O Partido Popular quere recentralizar o Estado, quere ademais pasarlle a factura aos concellos máis pequenos, os que les consideran que estamos máis indefensos. Por certo, non lles falta razón, e diso supoño que falaremos nesta tertulia, porque tamén hai que decir que se iso está ocurrindo é porque basicamente yo estamos deixando.
E aí hai unha responsabilidade principal dos alcaldes e alcaldesas e concelleiros e concelleiras do Partido Popular, e hai unha corresponsabilidade dos dous grandes partidos do Estado español, PSOE e PP, que dende o ano 78 levan gobernado o Estado español e, polo tanto, algunha responsabilidade terán cando no ano 2013 estamos con este debate.